Hola, ¿qué tal amigos y amigas? En efecto, como habréis notado, este próximo domingo es Navidad, el día 25, ¿no? En lenguaje litúrgico, Natividad. Así que en el vídeo de hoy os traigo una charla que di con las amigas de Exégetas Perú, en la página de Facebook, que si no la conocéis os animo a que os deis un paseo por allí porque hay contenido interesante. Y efectivamente fue una charla que he tenido con ellas esta misma semana sobre precisamente las natividades, los nacimientos especiales, milagrosos, sobre todo vinculado evidentemente con la idea de la virginidad, los nacimientos virginales. Así que, lo dicho, os traigo hoy aquí para festejar esta Natividad y también para desearos muy felices fiestas, precisamente el resultado de ese encuentro, mi charla sobre los nacimientos virginales en distintas religiones del mundo. Así que espero que os guste, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y feliz Navidad. Lo que entendemos por virginidad en este campo en el que nos vamos a mover nos referimos por virginidad al estado de una persona que no ha mantenido relaciones sexuales y hay que insistir, nos movemos por entero en el ámbito de la mitología. Y aclaro esto porque la virginidad está ya escrito y estudiado por muchísimos antropólogos y sociólogos. La virginidad es un constructo social que va asociado casi de forma inevitable a las relaciones sexuales con penetración y a la rotura del himen, pero no se tiene en cuenta en esa definición a las personas que, por ejemplo, se les rompe el himen haciendo una actividad cotidiana, como pueda ser montar en bici. Tampoco considera a las personas que tienen una orientación erótica no heterosexual o que no incluya penetración. Tampoco considera a las personas que nacen sin himen o a quienes se lo reconstruyen o directamente a todos los hombres, que ninguno tenemos ni tendremos nunca himen. Es decir, que eso de la virginidad está dejando aparte un porcentaje inmenso de la población porque solo está destinado a valorar a la mujer como un elemento sexual cuyo valor está basado en si ha mantenido relaciones sexuales anteriormente, antes de la boda, antes del matrimonio o no. Y eso es un planteamiento indudablemente terrible, fruto de una época y de una mentalidad social que ojalá estuviera desterrada del todo de nuestro tiempo, pero no. Entonces, nosotros nos vamos a mover en el campo de la mitología, aunque algunos se empecinen en traer al campo de la historia y hasta al de la ciencia y luego pasa lo que pasa. Pero, como decimos, cuando vienen estas fechas hay mucha insistencia, y lo habrás notado, en comparar a la Virgen María con la figura de divinidades de otras civilizaciones, con hijos, afirmando que los dos primeros dogmas marianos, es decir, el de María, Madre de Dios, y la virginidad perpetua de María, el primero de Éfeso del 431 y el segundo en Constantinopla en el 553, esos dos dogmas no serían más que copias o cristianizaciones de diosas anteriores, ¿no? Y entonces esto es como siempre las acusaciones al cristianismo de raíces paganas, ¿no? Esto no es del todo cierto. En el encuentro de hoy vamos a echar un vistazo a varios ejemplos y luego, para terminar, si te parece, haremos una reflexión sobre el sentido simbólico de los nacimientos virginales en las tradiciones del mundo. Porque lo bueno que tiene la mitología es que los símbolos son universales, que son válidos y aplicables para todas las culturas. Así es. Perfecto. Entonces, si te parece, vamos a empezar con un primer caso que es muy comentado y muy conocido, que es el de Krishna. El primer caso es el de Krishna y para estudiarlo nos tenemos que ir a la India del siglo III antes de nuestra era. En esa época es cuando se escribe el Mahabharata. El Mahabharata es un poema épico religioso que cuenta con más de 100.000 versos, es una barbaridad de escrito, que junto con el Ramayana forma parte de los textos sagrados llamados Smriti, es decir, aquellos que no han sido directamente revelados, sino transmitidos por la propia tradición. Bueno, el Mahabharata cuenta que en la ciudad de Mathura, que está a 50 kilómetros al norte de Agra,
gobernaba un despótico rey, nos van a sonar cosas, gobernaba un despótico rey llamado Kamsa. Kamsa en sánscrito significa bronce. Kamsa, ¿no? Tiene esa corte, es cruel, es un gobernante así por muchos odiado, por distintas circunstancias que no vienen al caso. Hay una boda, ¿no?, entre la prima de Kamsa, que es Devaki, y que será su marido, que será Vasudeva, ¿no? Entonces se casan Vasudeva y Devaki y aparece en escena en la boda un sabio, el sabio Narada. Narada, que fue el encargado de desencadenar el advenimiento de Krishna, porque este sabio Narada le dice al rey Kamsa, cuando estos dos se están casando, que moriría Kamsa a manos del octavo hijo de la pareja, del octavo hijo de Devaki. Y entonces, para impedir su muerte, pues Kamsa decide encarcelar a los dos. Así que ni luna ni miel, ni absolutamente nada. Termina la ceremonia, les mete en una celda. Y cuando la pareja tiene su primer hijo, Kamsa viene a la celda y lo mata. Y hace lo mismo con los 6 hijos siguientes. Pero el séptimo, que llevará el nombre de Balarama, se salva milagrosamente de la muerte al ser transferido desde el útero de Devaki hasta el de Rohini, que es la segunda esposa de Vasudeva, que se encontraba a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Mathura, de la ciudad donde estaban encarcelados. Por otra parte, una amiga de Rohini, de nombre Yasodhara, que era la esposa de Nanda, el jefe de una serie de pastores que había en esa región, pues recibe también por transferencia mítica en su útero a una niña, que va a ser la encarnación de la diosa Yogamaya. En ambos casos, séptimo nacimiento y técnicamente el octavo, aunque puesto que es una niña no se considera como el octavo hijo, en esos dos Kamsa se queda con las manos vacías, se queda sin niños a los que asesina. Entonces, nacidos el séptimo hijo y la octava hija, ¿no?, entonces una medianoche se aparece a Vasudeva y a Devaki, a la pareja encarcelada, se les aparece en la celda ni más ni menos que el dios Vishnu, y les dice que van a ser los padres de su avatar, es decir, de su encarnación. Encarnación, evidentemente, como Krishna. Y dice el Mahabharata, el niño divino, es decir, Krishna, nació un verano, a medianoche. En el momento en que este nuevo Salvador vino al mundo, la mar dichosa hinchó sus olas espumeantes y las montañas de granito temblaron. De las cenizas las llamas se elevaron. Dulces céfiros perfumaron el aire. La tierra detuvo largamente su curso. Multitudes de estrellas relucieron más luminosas en el cielo. Se presentaron los dioses, uno tras otro, adoraron al niño divino y le ofrecieron flores. Las ninfas, los seres de las nubes y todos los músicos celestes danzaron y cantaron. Y bajaron a la tierra los más grandes sabios, impacientes por rendir homenaje al que acababa de nacer. El mismo Indra, de 1000 ojos, Indra era, en la religión védica anterior al hinduismo, el líder del panteón de los dioses. Cuando se escribe el Mahabharata ya no ha quedado relegado a un segundo puesto, pero sigue siendo muy importante. El mismo Indra de 1000 ojos llegó a adorar al Salvador, luego dijo al gran Narada, es decir, a quien había dicho que nacería Krishna, dijo al gran Narada y a los dioses reunidos, habéis cumplido al venir aquí vuestro deber para bien del mundo. Ahora podéis volver satisfechos a los cielos. Precisamente por esto, la ciudad de Mathura ha recibido el nombre de Krishna Janma Bhumi, que significa lugar de nacimiento de Krishna, y que es un destino de peregrinación muy importante, especialmente para el Vaishnaísmo, para la tradición del Sanatana Dharma, del hinduismo, que considera a Vishnu la deidad principal. Lo que nos interesa a nosotros es que Krishna no nació de la unión sexual de Vasudeva y Devaki, contrariamente a todos los demás. Cuenta el texto que Vishnu, considerando que el mal se había extendido demasiado por la tierra, arrancó de su cuerpo 2 pelos, uno blanco y uno negro, y los arrojó al aire.
el pelo negro se posó sobre Devaki, la hija de Devaka y primera esposa de Vasudeva, que sería la madre de Krishna, mientras que el blanco lo hizo sobre Rohini, la segunda esposa del mismo Vasudeva. Por eso, Devaki sería la madre terrena de Krishna, que será negro como el ébano, de hecho, la palabra Krishna en sánscrito significa negro, mientras que Rohini sería la madre de Balarama, que es al contrario, es blanco, es prístino, como una perla marina. Entonces está ahí la dualidad, los dos hermanos, ¿no? El completamente negro y el completamente blanco. Entonces, cuando Devaki dio a luz, se cuenta que el niño solamente estuvo en la cárcel un instante, porque inmediatamente durmió a los guardias e hizo que las puertas de la celda se abrieran. Entonces Vasudeva, su padre, llamaríamos padre putativo, cogió al bebé Krishna en brazos y caminó hasta Vrindavan, hasta donde habían sido transferidos mágicamente los hermanos de Krishna, Balarama y Maya. Entonces, para protegerlo de la lluvia, en ese peregrinaje, ¿no?, aparece ese relato en el que Anantasesa, que es el rey de los Nagas, los dioses serpiente de la tradición india, pues este rey dios serpiente protege a Vasudeva y al propio Krishna con sus 1000 capuchas. Cuando Vasudeva tiene que atravesar un río, las aguas se abren para que lo cruce. Y cuando llegó a su destino, se encontró al pastor jefe Nanda y a Yasodhara, su mujer, dormidos, así que dejó a Krishna en sustitución de Maya, puesto que como Kamsa había sido advertido de que moriría a manos de un hijo, la única manera de salvar la vida era dejar a Krishna allí y llevarse de vuelta a Maya, que como era una niña, estaba libre de esa. Y entonces, efectivamente, vuelve con ella a Mathura, entra de nuevo en la mazmorra con Devaki y allí se quedan hasta que viene Kamsa y coge a la niña para matarla. Pero Devaki ruega por su vida alegando precisamente eso, que la profecía hablaba de un varón. Pero en el momento en el que Devaki está intentando convencer a Kamsa de que no la mate, de que la suelte, etc., Maya se escapa de las manos de Kamsa y se transforma ni más ni menos que en la diosa Durga. Durga, una diosa que está armada hasta los dientes, que se considera que es la energía femenina de Vishnu, y entonces Durga, con todas esas armas resplandecientes en esa teofanía espectacular, le dice al rey: el que socorrerá al mundo vive no lejos de aquí, no escaparás de él, oh Kamsa. Y desapareció. Y entonces Kamsa, al darse cuenta de que Krishna había escapado con vida, ordenó a una bruja demonio gigante llamada Putana que asesinara a todos los recién nacidos de la zona. Y entonces Putana se transforma, adopta una forma humana y, haciéndose pasar por nodriza, va de casa en casa ofreciendo de mamar a los recién nacidos. Y entonces todos los niños bebieron la leche envenenada y murieron ese mismo día. Pero llegado el momento, Krishna bebé, claro, bebería no solamente la leche y el veneno de Putana, sino también su propia. Y entonces eso hizo que, en lugar de reencarnar en algún infierno para poder expiar sus faltas, Putana no reencarnó más y alcanzó moksha, es decir, la liberación del samsara, y llegó al mundo espiritual, al espacio más íntimo de Dios, llamado Goloka Vrindavan, donde se convirtió en la eterna nodriza de Krishna, a quien experimenta siempre como a un bebé. Por su lado, Vasudeva y Devaki permanecieron encarcelados 16 años más hasta que Krishna vino a liberarlos tras haber matado a puñetazos a Kamsa, cumpliendo así la tradición. Entonces, este es el mito del nacimiento virginal de Krishna. Entonces, como vemos, su madre Devaki no era estrictamente virgen, porque había tenido 8 hijos con Vasudeva, pero eso sí, la concepción de Krishna fue, por utilizar un lenguaje que nos es propio, inmaculada, porque no hubo ningún acto sexual en ella. Y otra cosa importante, Devaki da a luz a un avatar, es decir, a una encarnación de Dios. Comparado con la tradición cristiana, la falta de relación sexual entre sus padres apunta más a Joaquín y Ana y a la Inmaculada Concepción de la Virgen que al propio caso de María, ya que, como sabemos,
Mateo y Lucas no tienen ningún problema en reconocer que una vez nacido Jesús, María y José llevaron una vida marital normal y corriente, ¿no? Y que Jesús habría sido el primogénito, nacido en ese momento de una virgen. En el caso de Devaki, en cambio, habría sido el último hijo, el nacido de esa forma virginal, o mejor, inmaculada. Y además, quien nace de Devaki es Vishnu, es Dios encarnado, lo que nos colocaría en el cristianismo en la cristología más elevada que se ha alcanzado y que es la que impera actualmente. Jesús es Dios hecho carne, como Krishna es Vishnu hecho carne. Pero ahí estaría la cosa. No se trataría tanto de un nacimiento virginal como de un nacimiento inmaculado, porque Devaki no era virgen. Nos vamos con otro caso que se suele poner de ejemplo también a la hora de hablar de los nacimientos virginales, que es el de Siddhartha Gautama, es decir, el Buda. Ya sé que en Occidente estamos acostumbrados a llamarle y a referirle como Siddhartha Gautama, pero ese es su nombre en sánscrito, mientras que Siddhartha Gautama es su nombre en pali, que era su lengua materna, y por eso yo siempre lo prefiero. La historia de su nacimiento es curiosa porque las fuentes más antiguas, que datan de los siglos III al I antes de nuestra era, tienen muy poca información sobre el nacimiento y juventud del Buda Gautama, cosa también lógica, por otra parte, porque lo que les interesaba a los primeros budistas era su enseñanza, no su vida. Entonces, habría que esperar a los escritos biográficos posteriores, ya a partir del siglo II de nuestra era, para, ahora sí, una construcción del mitos del Buda Sakyamuni con respecto a su nacimiento, su vida como príncipe y su crisis existencial. Entonces, ¿qué implica esto? Que el budismo primitivo no sabe nada de un nacimiento virginal. Esta tradición aparecerá más tarde, ya en textos como el Lalita Vistara Sutra, el llamado Sutra de la obra completa, que está fechado en torno al siglo III o incluso IV de nuestra era, que ya es algo bastante tardío para lo que es el budismo. Y en este sutra se dice: ninguna otra mujer que una virgen era digna de llevar al primero de los hombres. Entonces, según el Lalita Vistara, la noche en la que Gautama fue concebido, su madre, la reina Maya, soñó que un elefante blanco de 6 colmillos resplandecientes, ¿no?, el símbolo de las nubes, cuya lluvia riega y fecunda la tierra, ese elefante penetraba en ella por su costado derecho. Claro, ese símbolo del elefante, ¿no?, y del sueño es muy fácilmente un guiño a Iravata, que es el elefante de Indra, aunque es verdad que este tiene 4 colmillos y 7 trompas, pero la idea es muy similar. El caso es que se cuenta en este sutra que la tradición Sakya, la tradición propia del reino al que pertenece el futuro Buda Gautama, exigía que la reina diese a luz en el reino de su padre. Así que cuando se acercaba el día del alumbramiento, la reina se pone en camino. Pero Gautama nace a medio camino entre Kapilavastu, que era el reino de su padre, y Lumbini, el reino de su abuelo. Entonces, nace a medio camino de los dos destinos y nace debajo de un árbol, para simbolizar no solo que volvería a nacer al alcanzar la iluminación debajo de otro árbol, sino también para indicar que su vida no estaría sujeta a los reinos de su familia, ni a la vida palaciega, ni a sus placeres asociados, sino que había nacido para ser un hombre siempre en camino, tanto física como espiritualmente hablando, ya que la enseñanza clave del budismo es que todo es pasajero, todo es transitorio. Por lo tanto, el Buda tenía que nacer en un camino. Como dato curioso, Elmar Gruber, que es psicólogo, divulgador y budista practicante, dice en un libro que tiene, que se titula Jesús, discípulo de Buda, entre interrogantes, cuenta que en la historia de Ana, que es un texto apócrifo, se describe la concepción de María de una forma muy similar. Ana ve en un sueño una paloma blanca que desciende del cielo y penetra en su seno.
La paloma blanca, como sabemos, sería tomada por los evangelistas como el símbolo del Espíritu, y en el Evangelio de los Ebionitas, de en torno al año 150, se narra que después del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende del cielo y penetra en su cuerpo, para demostrar que en el bautismo Jesús había experimentado una especie de segunda concepción como hijo de Dios. No olvidemos que el mito marcano del bautismo de Jesús no sabe nada de tradiciones sobre su concepción milagrosa y presenta ese acontecimiento del bautismo exactamente igual que el Evangelio de los Ebionitas, como el momento clave en el que Jesús recibe la filiación divina con Dios, citando esa mezcla maravillosa del Salmo 2.7 con Isaías 42.1, aquello de tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Volviendo a Buda, ¿se puede hablar de un nacimiento virginal? ¿Era su madre Maya virgen? Pues para el primer budismo, cuya mitología comienza con la renuncia de Gotama a toda esa vida, pues no se puede hablar de un nacimiento virginal porque no hay nociones de eso en esa literatura primitiva. Pero para el budismo tardío, por supuesto que hay un nacimiento virginal. Es exactamente muy similar a lo que ocurre con la virginidad de María. Para Pablo y para Marcos no hay noticia de que esa señora fuera virgen, pero para Mateo y Lucas ya sí. Por lo tanto, Krishna y Buda son dos figuras de la India Nepal que cuentan entre sus mitos con nacimientos virginales o inmaculados, o desde luego milagrosos, aunque los testimonios sean tardíos, del siglo III a.C., o incluso también del siglo III o IV después de Cristo, respectivamente. Si nos acercamos un poco más al occidente, llegamos a Irán, a la antigua Persia, donde hay otro mito de nacimiento virginal del que en realidad sabemos muy poco, que es el del heredero de Zaratustra. La tradición cuenta que desde el momento de su muerte, la simiente del profeta se encuentra místicamente conservada en un lago, el lago Kasaoya, que se localiza en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán. Y este mito, que es tardío, pero que parece fundado en el Avesta, en las escrituras sagradas de la tradición irania, zoroástrica, este mito relata que, llegado el momento, que ha de llegar, por supuesto, una muchacha virgen se bañará en ese lago, será fecundada por la simiente de Zaratustra y así engendrará a Asvat-Arta. Y será este personaje el Saoshyant, es decir, el Redentor, la figura mesiánica de la tradición zoroástrica. Como digo, es muy difícil fechar este mito, parece una construcción tardía, pero ante la falta de fuentes documentales, pues poco más podemos añadir sobre esto más que escasas referencias. Es más sencillo seguir avanzando hacia el occidente y llegar así a la tierra de Israel y Palestina, donde surge la tradición que estamos celebrando estos días. Sobre los mitos de nacimientos milagrosos en la tradición judía, como el de Isaac, el de Samuel o el de Sansón, y en especial la concepción y nacimiento virginal de Jesús, ya hablamos largo y tendido en el encuentro anterior que tuvimos, ¿no?, sobre la historia y el mito de María de Nazaret, así que toda la información está contenida en ese vídeo y a él me remito para no hacer esto especialmente largo. Eso sí, al final de este encuentro, pues, y quien quiere que recuperemos algún detalle sobre ello, pues lo comentamos sin ningún problema. Lo que sí es... Nada, pues es lo normal, pero precisamente como ahí ya lo hablamos mucho, pues tampoco quiero volver a ahondar en lo que sí que me parece digno de destacar es el influjo que tuvo la consideración del nacimiento virginal de Jesús en el entorno del mundo griego. Porque un caso muy comentado es el que presenta en el siglo IV de nuestra era Epifanio, el obispo de Salamina, en su obra titulada Panorio. Cuenta que él conoce la celebración de un ritual que conmemora el nacimiento del dios Aión, Dios que es el dios del tiempo cíclico, es decir, de la eternidad, que había sido engendrado por la diosa virgen Coré y que se identificaba con otros dioses como Dionisos u Osiris. Este ritual del que habla Epifanio de Salaminia se celebraba el 6 de enero,
un día en que los cristianos griegos y orientales, entre ellos el propio Epifanio, celebraban no solamente la fiesta de la Epifanía, sino también la Natividad de Cristo. Y eso se venía haciendo 100 años antes del primer testimonio de esta celebración del nacimiento de Aión. Por lo tanto, es fácil que la fiesta del nacimiento de la Natividad y de la Epifanía de los cristianos hubiese influido en los seguidores del culto a Aión para implementar su fiesta. Ese rito del nacimiento de Aión era llamado Coreum porque se celebraba en el templo de Coré, asociada con Perséfone. Entonces, claro, la fecha del 6 de enero como nacimiento de Aión y la virginidad de Coré, pues probablemente no son casualidades. Además, el propio Epifanio reporta otra festividad que caía en el mismo día en Petra, el nacimiento del dios preislámico Dusara, también asociado con Dioniso, y también nacido de una diosa virgen. Otra ceremonia, una tercera, que recoge Epifanio, es una en la que se sacaba agua del Nilo para guardarla, y ese ritual simbolizaba el renacimiento de Horus, celebrado en Tobi 11, que equivale al 6 de enero en el calendario juliano. Entonces, seguramente ese ritual fuera en origen el llamado Euresis, o la ceremonia de la resurrección de Osiris, que se celebraba equivalentemente en el 15 de noviembre desde al menos el siglo I a.C., según atestiguan varios calendarios romanos. Pero, igual que parece haber ocurrido con el ritual del nacimiento de Aión, ese rito en origen osiríaco pudo haberse desplazado al 6 de enero para hacerlo coincidir con la Natividad Epifanía de Cristo que celebraban los cristianos. Entonces, más que ser el resultado de un sincretismo, parece tratarse más bien de una influencia del cristianismo sobre los pueblos paganos que movieron sus propias fiestas para hacerlos coincidir con las cristianas en una época en la que ya el cristianismo estaba ganando notable. Y bueno, todos tenemos claro el mito del nacimiento virginal de Jesús, pero no nos podemos olvidar del nacimiento también virginal de María. Según la tradición apócrifa, empezada a construirse en el protoevangelio de Santiago, también de en torno al año 150, debe ser más o menos contemporáneo al evangelio de los ebionitas. Este protoevangelio de Santiago influye en el evangelio del pseudo-Mateo, cuya base es anterior al año 200, y también en el libro sobre la Natividad de María del siglo IX. Según todos estos apócrifos, la madre de María, la que sería la madre de María, Ana, era estéril, como Sara también, y por lo tanto incapaz de tener hijos. Entonces, ella y su esposo Joaquín habían rogado a Dios por ello, y según el protoevangelio de Santiago, en su capítulo 4, el ángel le dice a Ana: Ana, el Señor ha escuchado tu plegaria, concebirás y darás a luz, y se hablará de tu descendencia en toda la tierra. Dijo Ana: vive el Señor, mi Dios, si engendro varón o hembra, lo presentaré como ofrenda al Señor, mi Dios, y estará prestándole servicio todos los días de su vida. Llegaron dos mensajeros, es decir, dos ángeles, diciéndole: Joaquín, tu marido, que se le había negado la ofrenda en el templo por no haber aportado descendencia a Israel, así es como empieza el apócrifo, ¿no? En esa situación, pues, le dicen estos ángeles: Joaquín, tu marido, viene con sus rebaños. Pues un ángel del Señor bajó hasta él y le dijo: Joaquín, Joaquín, el Señor Dios ha escuchado tu plegaria. Baja de aquí, pues he aquí que Ana, tu mujer, va a concebir en su vientre. Joaquín se había retirado al desierto a hacer penitencia. Entonces, cuando llegó Joaquín con sus rebaños, estaba Ana a la puerta. Se está refiriendo a la puerta de Jerusalén, que se ha imaginado que es la puerta dorada, la puerta por la que, según la tradición, entrará el Mesías en el día que toque. Entonces, vio a Joaquín que llegaba, echó a correr y se colgó de su cuello diciendo: ahora sé que el Señor Dios me ha bendecido en gran manera, pues siendo estéril voy a concebir en mi vientre. La tradición cristiana ha visto en este pasaje, en ese abrazo de Joaquín y Ana, precisamente el instante de la Inmaculada Concepción de María. En el mismo protoevangelio, un poquito más adelante, en 6.3, se dice que Ana se llevó a María al oratorio de su habitación y que le dio el pecho, y que mientras amamantaba, Ana compuso un himno a Dios que decía:
Cantaré un himno al Señor, mi Dios, porque me ha visitado. Ha apartado de mí el oprobio que me achacaban mis enemigos y me ha dado el Señor el fruto de su justicia, único y múltiple en su presencia. ¿Quién anunciará a los hijos de Rubén que Ana está amamantando? Escuchad, escuchad, las 12 tribus de Israel, que Ana está amamantando. En la tradición judía, o desde luego inspirada en la tradición judía que concibe el nacimiento virginal, como sabemos, ese Señor, mi Dios, me ha visitado, en ningún caso se refiere a un ayuntamiento carnal, ¿no? A un encuentro físico. No se puede decir lo mismo de nuestra siguiente parada, que es Egipto, donde ya en el siglo XVII antes de nuestra era nos encontramos relatos sobre el origen divino de los faraones, y una versión de esta tradición la encontramos en jeroglíficos e iconografías sobre los muros de Deir el-Bahari, que es un complejo de templos funerarios y tumbas que van desde la 11ª dinastía, que reinó en el siglo XXI a.C., hasta la 21ª en el siglo X antes. Pues bien, ahí en Deir el-Bahari se encuentra también el impresionante templo de la reina Hatshepsut, de la 18ª dinastía, que reinó entre el 1513 y el 1490 antes de nuestra era. Pues en las paredes de ese templo de Hatshepsut se cuenta la historia de cómo la reina no era en realidad hija del faraón Tutmosis I, sino del propio dios Amón. Y dice: entonces Amón, el dios magnífico, señor del trono de los 2 países, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, se transformó y, tomando las apariencias del rey, el esposo de la reina, fue a su encuentro mientras dormía en la belleza de su palacio. La fragancia del dios la despertó y sonrió frente a su majestad. Inmediatamente se le acercó y por ella su corazón se inflamó de pasión. De tal manera lo hizo que ella pudo ver su forma divina después que él la hubiera estrechado fuertemente. Ella se quedó extasiada contemplando su virilidad. El amor de Amón penetró todo su cuerpo. El palacio quedó inundado del perfume del dios. Este dios de majestad hizo todo lo que deseaba. Ella, la reina Amosé, le dio todos los gustos. Entonces, la esposa real, la madre real Amosé, habló y dijo al dios magnífico Amón, señor del trono de los 2 países: ¡qué grande es tu poder, señor mío! ¡Qué agradable contemplar tu rostro! Has rodeado toda mi majestad con la gloria de tu luz. Tu fragancia penetra por todo mi cuerpo. Y de nuevo, la majestad de este dios hizo con ella todo lo que deseaba. Entonces Amón, señor del trono de los 2 países, le dijo: Hatshepsut será el nombre de esta hija que yo he colocado en tu vientre según las palabras salidas de tu boca. Ella desempeñará esta benéfica función real sobre todo este país. Mi gloria y mi poder serán con ella, mi fuerza también estará con ella. Reinará en la tierra de los 2 países y guiará a todos los vivientes. Todos los días estará bajo mi protección y bajo la protección del dios de cada. Cuidado aquí. Esto ya no es como en el caso de Krishna o del Buda Gautama, en los que el absoluto de alguna manera interviene místicamente en el vientre de la madre. Aquí hay una unión sexual clara y explícita entre el dios Amón, primero patrono de Tebas y rey de los dioses, y una mortal, que es reina. Es cierto que durante las primeras dinastías los faraones eran considerados seres casi divinos, asociados e identificados con el dios Horus, y a partir de la 5ª dinastía reciben el título de Sha-Ra, el hijo de Ra. Sin embargo, ese nombre lo recibía el faraón en el momento de su coronación. Por tanto, legitimaba de esa manera su procedencia divina porque gobernaba en Egipto como heredero legítimo, entre comillas, del dios Ra sobre la tierra. Pero en esas primeras dinastías se refiere siempre a una herencia político-religiosa, ya que según la mitología heliopolitana, Ra, el dios Ra, fue el primer faraón. Pero no se estaba refiriendo a una herencia biológica.
Por eso el texto sobre Amosé, la madre de Hatshepsut, es tan importante, porque nos cuenta de una unión física entre el dios y una mortal que es muy similar a los relatos que encontramos en Grecia, especialmente el del nacimiento de Heracles, que sería Hércules para los romanos, ¿no? Que la mujer no es virgen, pero mantiene relaciones sexuales con la propia divinidad, en este caso Zeus, que, como en el caso de Amón, adoptando, en el caso del dios egipcio, la forma de Tutmosis I, pues Zeus adopta la forma de Anfitrión, el rey de Tirinto, y esposa de Alcmena, la hija del rey de Micenas, para yacer con él. Entonces Zeus cuenta con varios de estos casos en su haber, y aunque Alcmena no era precisamente virgen cuando dio a luz a Heracles, hijo de Zeus, y a Ificles, hijo de Anfitrión, porque se acostó con Zeus y con Anfitrión la misma noche. Anfitrión estaba en batalla, Zeus adoptó la forma de Anfitrión, yació con Alcmena, y esa misma noche Anfitrión regresó y yació con Alcmena. Entonces, de esa doble unión nacieron Heracles e Ificles. Pero efectivamente Alcmena no era virgen en ese momento, tampoco lo era Sémele como madre de Dionisos, pero en cambio sí lo fue, por ejemplo, Dánae, la madre de Perseo. Zeus la fecunda al derramarse sobre ella como lluvia de oro, pero no hay una unión sexual directa como en el caso de la propia Alcmena o de Sémele. Y con respecto a sus uniones con mujeres como Leda o Europa en forma animal, de cisne o de toro respectivamente, pues ahí no se sabe si se produjo zoerastia o si fue una concepción virginal como en el caso de Dánae. Los autores que cuentan estos mitos no se detienen en eso. Y tampoco lo hace Plutarco, quien recoge una leyenda según la cual el dios Apolo habría engendrado con su poder al propio Platón, el filósofo, de su madre Perictione. Según esta tradición, que no solamente recoge Plutarco, sino también Espeusipo, Clearco o Anaxíliges, también Diógenes Laercio, ¿sí? Hay algunos que son contemporáneos del propio Platón. Según esta tradición, el marido de Perictione, el tal Aristón de Atenas, habría recibido la visita en sueños del dios Apolo, que le habría ordenado que no se acostara con su mujer hasta que ella no hubiese parido. Evidentemente, es muy evidente el paralelismo de esta leyenda con el pasaje de Mateo 1:25. Dice eso de no conoció a su mujer hasta que no trajo al mundo a su primogénito. Pero en realidad Perictione y Aristón tendrían 4 hijos, de los cuales Platón sería el tercero. Otro caso griego curioso es el de Alejandro Magno, que mezcla el sueño de Maya, la madre del Buda Gotama, con la acción del Zeus zoomorfo. Y Plutarco, en el volumen 4 de sus Vidas Paralelas, dice que la reina Olimpia de Macedonia tuvo un sueño en el que una serpiente, identificada con Zeus, entraba en su cama y la reina quedaba encinta. Pero, de nuevo, es un embarazo en el sueño. Plutarco no podía aceptar que un ser divino se una a una sustancia mortal, pero no cree imposible que el espíritu de un dios se acerque a una mujer y le transmita los principios de la fecundidad. Y por eso, en el volumen 8 de su Symposiaca, el propio Plutarco expone por boca del lacedemonio Tindario el planteamiento clave de todos los mitos de nacimiento milagroso. Y dice: me temo que el hecho de engendrar no parezca tan incompatible con la inmortalidad divina como el hecho de ser engendrado. Porque el primero de estos actos, es decir, el engendrar, constituye, al igual que el otro, una alteración, una pasión. Pero cobro ánimo cuando leo en el divino Platón, que se llama Padre y Creador del mundo y de todo lo que existe, al Dios increado y eterno. No porque lo haya creado a partir de una semilla, sino porque porque en Dios reside otro poder que imprime a la materia una virtud generadora que la modifica y la cambia. Repito esto. En Dios reside otro poder que imprime a la materia una virtud generadora que la modifica y la cambia. El viento, el mismo viento, puede fecundar desde el seno de la nube a las aves antes de que haya venido la época de la puesta.
No veo, pues, nada raro en que Dios se aproxime a una mortal tal y como lo hace el hombre. Solo que es mediante otro tipo de abrazo, mediante otro tipo de órgano y mediante otro tipo de contactos, como la subyuga para depositar en el vientre de una criatura humana una semilla divina. La misma idea, a través de una teogamia totémica del sueño, aparece en Roma. Suetonio, en su vida de los 12 Césares, cuenta que Aquia, la que sería la madre de Augusto, fue a medianoche a un oficio religioso en honor del dios Apolo y se quedó dormida y sola en el templo. Y dice el texto: de súbito se deslizó hasta ella una serpiente que se retiró poco después. Al despertar, se purificó como si hubiese yacido con su marido y al punto apareció en su cuerpo una mancha con figura de serpiente que no pudo borrar jamás y que la obligó a renunciar para siempre a los baños públicos. 9 meses más tarde nació Augusto y por este motivo se le consideró hijo de Apolo. Asimismo, Aquia, antes de dar a luz, soñó que sus entrañas se elevaban hasta las estrellas y que se extendían por toda la órbita de la Tierra y del cielo. También su padre Octavio soñó que del seno de Aquia salía el resplandor del sol. No deja de ser interesante que, según la tradición islámica, Amina bint Wahb, la que sería la madre del profeta Muhammad, tuvo un sueño en el que su vientre embarazado irradiaba una luz que se expandía y que inundaba el mundo. Y desde que tuvo ese sueño hasta que quedó embarazada y nació Muhammad, su propia frente irradiaba esa misma luz, anunciando una descendencia profética. Siguiendo con Roma. En Aburbe Cóndita, Tito Livio relata el mito de Rea Silvia, a quien presenta como una virgen vestal que por su oficio tenía que mantener un celibato de 30 años. Sin embargo, el dios Marte se le aparece en un sueño a Silvia y la viola en un bosque, dejándola embarazada. Fruto de esa violación nacen los gemelos Rómulo y Remo. ¿Se considera Rea Silvia virgen? Pues probablemente, pero el mito romano pone el foco no tanto en la condición sexual de la mujer, sino en la ascendencia divina de los hijos y sobre todo en la concepción a través de un sueño. Esa idea de dar la importancia a la ascendencia divina del hijo mucho más que a la condición de la madre es exactamente lo mismo que ocurre con Jesús. O sea, el cumplimiento del pasaje de Isaías 7:14 de la Septuaginta en la virginidad de María, ese midrash que hacen los primeros cristianos, pretende resaltar precisamente la concepción divina por el Espíritu de Jesús, pero no la naturaleza virginal de la madre. Y ya lo hemos dicho, una prueba de esto es que, según el autor de Mateo, una vez que Jesús nació virginalmente, María y José tuvieron una vida marital normal, porque ya no interesaba que María continuara siendo virgen, ya había cumplido su papel. Pero María no sueña con Dios, ni con el ángel, ni nada, sino que experimenta una epifanía que es propia de la tradición israelita. Os digo esto porque al comparar todos estos relatos es muy habitual que en Internet se acuse al cristianismo de copiar otras religiones, pero no hay pruebas de esta copia. O sea, todo apunta a que las primeras comunidades cristianas lo que hicieron fue un midrash de su propia tradición, como han estado haciendo los judíos a lo largo de la historia siempre. O sea, ¿para qué acudir a los relatos de los Goyim, casi siempre tan despreciados, cuando en su propia tradición tienen mitos como los de Sara o Raquel, o los de Ana, la madre de Samuel, o la esposa de Manoa, la madre de Sansón, que responden exactamente a la misma necesidad? Pues en este caso, además, superándolos. Porque ya no es una señora entrada en años, o ya no es que sea estéril, no, es que además es virgen. Y además se cumple esa supuesta profecía de Isaías 7:14. Y entonces ya estaba todo solucionado. Entonces, es esto, los cristianos beben de su propia tradición judía, no tienen por qué irse ni a los egipcios, ni a los griegos, ni a los indios, no, sino que esa idea, que ahora veremos qué simbolismo encierra, aunque ya hemos hecho algunas pinceladas, pero esa idea se manifiesta en todas las culturas y cada una lo pone en el lenguaje de su propia tradición. Nuestro último salto geográfico es al continente americano.
En el Popol Vuh, el gran libro del pueblo quiché guatemalteco, se narra la historia de la Virgen Ixquic, la hija del príncipe Cuchumaquic de Xibalba, el inframundo, y aparece la figura del héroe mítico de los guatemaltecos, que es Cunún Japú, que es condenado a muerte y por orden de los gobernantes de Xibalba, decapitado y su cabeza colocada en un táparo. En el instante en el que se coloca la cabeza, el árbol se cubre de frutos a pesar de que hasta ese momento no había dado ni uno. Entonces los señores de Xibalba vieron eso, tuvieron miedo, así que decretaron que nadie se acercara al árbol. Sin embargo, la curiosa princesa Ixquic desoyó esa orden y se dice a sí misma con una indiscreción muy digna de Eva. Dice, los frutos de ese árbol deben ser muy sabrosos. Se dice que cuando llega al pie del árbol, ante la visión de los frutos, se admiró y exclamó, me moriría o caería sobre mí alguna desgracia si cogiese uno de estos frutos. Y entonces la cabeza del muerto, de Cunún Japú, que estaba en medio del árbol, le dijo, ¿es eso lo que quiere? Las bolas que cuelgan de las ramas de este árbol no son más que cabezas de muerto. ¿Las sigues queriendo? Y la joven Ixquic dijo, sí, mientras extendía su mano hacia la cabeza de Cunún Japú, quien con esfuerzo escupió sobre la mano de la princesa. Y ella se miró, pero la saliva había desaparecido de su mano. Y entonces la cabeza de Cunún Japú le dijo, con esta saliva y esta baba te doy mi posteridad. Y ahora mi cabeza dejará de hablar, pues no es más que la cabeza de un muerto que ya no tiene carne. Y en efecto, la Virgen Ixquic quedó embarazada y al cabo de 6 meses, al darse cuenta de su estado, pues su padre le preguntó. Ixquic dijo que no había tenido relaciones sexuales con nadie, pero Cuchumaquic no le creyó, gritándole que era una fornicadora y condenándola a que le arrancaran el corazón. Pero Ixquic conmovió a sus verdugos, que le permitieron abandonar Xibalba y marchar a la tierra de la superficie, a casa de Ixmucane, la madre de Cunún Japú, donde dio a luz a los gemelos destinados a vengar a su padre de los crueles señores de Xibalba. Pues con bastante probabilidad, este mito deriva de un culto totémico al árbol taparo que luego fue antropomorfizado por la influencia del culto que tenía a los antepasados difuntos. En conclusión, y para ayudarnos a entender el pensamiento simbólico, el estado virginal representa, implica lo no manifestado, lo no revelado todavía. Es la materia en estado gestante que refleja, que representa la potencia y la posibilidad de la epifanía, de la manifestación. El embarazo virginal es la sombra que hace posible la luz. La sombra es la potencia de la manifestación y la luz lo que hace es concretar esa manifestación. Y aún más, es la sombra de la que se sabe que va a surgir la luz. Es la noche, realmente. Por eso se dice en el Génesis, a propósito de la creación, que fue la tarde y la mañana un día. Lo manifestado supone el día, que es el estado de vigilia, y lo no manifestado es la noche, es el estado de sueño. Por eso tantos embarazos milagrosos se dan en el sueño. El simbolismo semita está armonizado con la enseñanza contenida en el Bhagavad Gita 8.18, donde dice, al venir el día, todo lo que es manifestado nace de lo no manifestado. En las tinieblas de la noche, lo manifestado se disuelve en aquello que es lo no manifestado. El Génesis, recordemos que habla de las aguas de la faz del abismo, ese océano primordial, unas aguas virginales que se tornarán fecundas, es decir, provistas de vida, gracias a la acción del Espíritu de Dios. En la tradición mística cristiana se habla del alma que es virgen cuando está vacía. El alma se convierte en virgen tras realizar la kenosis, la vacuidad, para recibir la semilla divina, en el sentido en el que Angelus Silesius, un poeta, teólogo y médico del siglo XVII, escribió en su obra titulada El peregrino querubínico, donde dice, el alma que nada sabe no quiere nada, debe ser hoy mismo esposa del esposo eterno.
Según el maestro Eckhart, místico teólogo y filósofo dominico entre los siglos XIII y XIV, el alma virgen significa el alma libre de todas las imágenes que les son ajenas, tan disponible a recibir la divinidad como lo estaba antes de su nacimiento. El alma virgen se convierte en esposa en la medida en que recibe el influjo iluminador del esposo eterno. Continúa Eckhart. Si el hombre permaneciese siempre virgen, ningún fruto vendría de él. Para volverse fecundo es preciso que sea mujer. Y pregunta, ¿mujer? Es la palabra más noble que puede dirigirse al alma y es mucho más noble que virgen. Que el hombre reciba a Dios en él. Dios en él. Está bien. Y en esta receptividad es virgen. Pero que Dios se torne fecundo en él es mejor, pues tornarse fecundo por el don recibido es estar agradecido por ese. Es decir, que la tradición cristiana considera que cuando el don o fruto de ese influjo divino se desarrolla en el hombre, o mejor aún, el hombre desarrolla ese don y alcanza su plenitud, es entonces cuando el alma es elevada a su grado supremo, que se designa con el estado de Madre de Dios. Pues ella da nacimiento a Dios en este mundo y se convierte a sí misma en aquel que ella alumbra. Por lo tanto, el símbolo de la Virgen, Madre Divina en cuanto Theotokos, designa al alma y al cuerpo en los que Dios se recibe a sí mismo, se da a sí mismo y aquello en lo que se ha dado se desarrolla en sí. Entonces, la Virgen María y las Madres Vírgenes representan el ser perfectamente unificado en el que la divinidad se hace fecunda. Y son siempre vírgenes porque quedan intactas respecto a una nueva fecundidad. Porque lo divino siempre es sutil, es la llama en la sombra, es lo manifestado pero con delicadeza, es de hecho en la forma de un bebé. Las figuras divinas no nacen adultas, nacen con forma de infante, porque es la manifestación del absoluto en toda su plenitud, pero de una manera discreta, sutil, inocente, a veces casi imperceptible. El Hijo Divino nace sin la intervención del hombre en el misterio cristiano que, como hemos visto, enlaza con los mitos de la antigüedad que representan el nacimiento milagroso del héroe para, movidos por la devoción, otorgarles una naturaleza divina y humana desde su mismo nacimiento. La Virgen Madre de Dios simboliza la tierra que se orienta de cara al cielo. De esa manera se convierte en tierra transfigurada, en una tierra de luz. Por lo tanto, su papel es el de ser modelo y puente entre lo terrenal y lo celestial, entre lo bajo y lo alto. Es el vaciarse a uno mismo para acoger en el seno el don de Dios y vivir de esa manera en constante comunicación entre lo alto y lo bajo. La clave de todo esto es, por supuesto, la encarnación. Que lo absoluto se transforme en lo relativo en un espacio inmaculado, pero siempre humano, porque es el espacio donde puede nacer la divinidad, o mejor, donde podemos hacer nacer la divinidad. Todas las tradiciones lo han tenido siempre muy claro. Lo material no se supera dejándolo atrás o dejándolo de lado o rechazándolo, sino viviéndolo y experimentándolo hasta sus últimas consecuencias. La materialidad no es un obstáculo para la espiritualidad, sino una condición que se considera bendita e insoslayable para el ser humano y, por ser voluntad divina, honor y privilegio que la humanidad ha de agradecer y asumir de corazón. Entonces se considera que la materia no aleja de Dios, sino que es el camino para volver a Él. De hecho, es el camino al que Dios acude. Y en una materia espiritualizada se puede engendrar un espíritu materializado. Y así, de nuevo, unificar el cielo con la tierra y regresar, por fin, a la unidad. Hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, César. Qué interesante, ¿verdad? Que yo me quedo, pero así,
con tanta información, pero hay una cosa que a mí me parece que es, bueno, lo que unifica, la motivación de esta mitología, ¿no? La función que cumple dentro de todas las sociedades. Y también tengo alguna pregunta. Te escuché y me parece muy importante, ¿no? Que mayormente se concibe de que el pueblo de Israel ha adoptado algunas cosmovisiones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de los pueblos babilónicos. Es cierto que hay ese sincretismo, pero me parece muy importante lo que tú dices, que, o sea, tenía su propia cosmovisión el pueblo de Israel, así como todos los pueblos, ¿no? Pero de que haya esa influencia de una cultura a otra, sí es posible. Por ejemplo, mira, acá en esta parte de América, yo estuve revisando también algunos mitos de origen, mitos cosmogónicos, que perviven sobre todo a lo largo de la cordillera de los Andes, que es desde Ecuador hasta parte de Chile y Argentina, al sur de Chile y Argentina. Esa cosmovisión que ha sido muy influenciada por la cultura de Occidente. O sea, el desarrollo, el proceso, este proceso de mezcla de culturas ha distorsionado un poco el origen. Entonces hay mitos que, o sea, yo puedo entender que no tienen ninguna influencia, por ejemplo, del cristianismo, mientras que otros sí, que ha sido preponderante la influencia de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el panorama también de acá. Y lo que te preguntaba, ¿no? Con respecto a la influencia de la cultura del pueblo hebreo, del pueblo hebreo, cuando se empieza a mezclar con la cultura griega, ¿no? O sea, esa influencia. Eso si nos puedes comentar, te comento y también nos puedes explicar un poquito, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, en ningún realidad momento... hay muchísimas preguntas que, bueno, ya... Hombre, me imagino, es que... se va a poder, sí. Es que esto es toda una vida, no es imposible que no haya dudas. De hecho, sería preocupante si no hubiera ninguna. Claro, efectivamente, no podemos decir en ningún momento y en ningún caso que las tradiciones se hayan mantenido, digamos, inmaculadas en su propia concepción y en su propio planteamiento y que sean completamente autónomas. O sea, eso es imposible, eso no existe nunca en ninguna tradición. O sea, todas las tradiciones, todas las religiones, por supuesto, o sea, si algo engendra la religión es cultura, ¿no? Por lo tanto, van siempre ligadas, no se pueden separar. Y, por supuesto, en todas hay influencias de o bien tradiciones anteriores o bien de, efectivamente, contemporáneas, coetáneas a su propio desarrollo. Entonces, en una tradición tan antigua como la del pueblo de Israel, evidentemente el influjo es constante, especialmente a nivel teológico, podríamos decir, aunque probablemente en determinados estadios de la vida espiritual de Israel esto de teológico no lo entenderían, porque también es una concepción como moderna de qué es eso de teológico, pero hablando en un nivel teológico, ¿no?, de influjo para la construcción de sus mitos, claramente influyen primero la relación con los reinos circundantes, porque siempre hablamos de los reinos de Israel y de Judá, pero no nos olvidemos del resto de los reinos que rodeaban y con los que estaban en constantes grescas y alianzas. Entonces, lo que se llama hoy en día la religión semita, ¿no?, muchos principios compartidos por muchos pueblos y también con tradiciones locales que sin duda influían unos en otros y sobre todo, y lo más importante, es que no había ningún problema. Hoy en día esto nos parece algo como muy aberrante, ¿no?, porque tenemos la sensación de que la tradición tiene que ser pura y limpia y única y prístina y que la nuestra es la auténtica y todas las demás están equivocadas. En aquellos estadios del pensamiento religioso era todo lo contrario. O sea, precisamente la autenticidad de una religión se sustentaba en cómo de antigua era y cómo se podía reconocer en otras tradiciones. Entonces, si lo que yo tengo es reconocible en otras tradiciones, eso da testimonio de la autenticidad de mi tradición.
porque un pueblo que no es el mío ha reconocido esas verdades y las ha traducido en su propio lenguaje y en su propio cosmovismo. Entonces, tiene ese primer influjo, que por supuesto va con sus propias tradiciones, también que influyeron en los otros pueblos. Luego, por supuesto, clarísimo, el exilio de Babilonia. O sea, los mitos judíos que encontramos hoy en día en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, aparte de los deuterocanónicos, muchos de esos mitos son de claro influjo del mundo babilónico, desde luego. Y también, sobre todo, en lo referente a la cuestión escatológica, el influjo persa. El mundo persa ha sido enormemente influyente en la cosmovisión de un judaísmo que estaba en construcción nueva. Porque después del exilio en Babilonia, ese yavismo que había funcionado hasta el siglo VI a.C. ya no podía continuar, porque el templo había sido destruido. Entonces, todos esos relatos de la tierra prometida a los antepasados, el pueblo exaltado, ya no existía la tierra porque era una provincia del mundo babilónico, por lo tanto ya la tierra nada. El pueblo estaba separadísimo, pero desde hacía 100 años, 10 tribus enteras habían desaparecido de la faz de la tierra, nadie sabía dónde estaban, por lo tanto el pueblo tampoco, no había tierra, no había pueblo, luego encima se separaron porque hubo quien se quedó y hubo quien se fue, entonces estaban separados. De los que se fueron, cuando Ciro II los libera, hay quien se queda y hay quien regresa, o sea, se vuelven a dividir, entonces claro, tienen que reconstruir el templo, pero ya no podía ser como el primero porque ya no, claro, en el antiguo reino de Judá ya no solo estaban viviendo judaítas, ya allí también había goyim. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que construir algo para convivir con extranjeros. No tenemos templo. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, claro, se está construyendo un nuevo judaísmo que será el judaísmo de Ezequiel y sobre todo el judaísmo de Esdras. Que eso va a ser realmente quien va a sentar las bases, los fundamentos de lo que será el judaísmo del segundo templo. Que por supuesto no tendrá nada que ver con el judaísmo que se desarrollará después del año 70, cuando ya no hay templo. Y hay que pasar de una religión del templo a una religión del libro. Entonces habrá que reinventarse otra vez. Evidentemente todo es una construcción e insisto, era un sentido profundamente pragmático. Si no tenía validez, había que desecharlo. Y de hecho, muchos lo hicieron con la propia noción de Dios. Hubo muchos judaítas que renegaron de Yahvé porque les había vencido Marduk, les había vencido Babilonia. Y en el mundo antiguo eso implicaba una cosa muy clara. Marduk es más poderoso que Yahvé, porque ha ganado Babilonia, no ha ganado Judá. Entonces, hubo muchos judaítas que se fueron a Babilonia, que vieron Babilonia con lo que debía ser eso comparado con Jerusalén, que sería una aldeucha de mala muerte, vieron Babilonia, la gran Babilonia, y muchos se quedaron horrorizados, pero otros muchos se quedaron fascinados. Dijeron, oye, pero estos palacios, estas avenidas, estos canales, estos jardines, estos templos, a ver si estamos adorando al Dios equivocado, porque está claro que esta gente está bendecida. Y entonces hubo muchos judaítas que efectivamente, cuando les dieron la posibilidad de volver al antiguo reino de Judá, dijeron, sí, hombre, Judá para ti, yo me quedo aquí, en Babilonia. Y una comunidad muy importante de judíos se quedaron en Babilonia, los que tenían ya una vida hecha y habían renunciado a esas raíces. Pero los más, hoy diríamos, nacionalistas, regresaron. ¿Cuál fue el reto? Que tenían que construir un nuevo judaísmo. Pero tenían todo ese influjo del mundo babilónico más todo el periodo de la dominación persa, porque no volvieron a Judá, volvieron a Yehud, que era una provincia del imperio persa. Un imperio persa caracterizado por su enorme tolerancia con las tradiciones religiosas del mundo, porque de hecho es uno de los principios que rigen el Avesta. El Avesta, aunque el zoroastrismo no era con el pueblo judío. Claro. El zoroastrismo todavía no era religión oficial, de hecho hay dudas sobre si lo llegó a ser con Darío I, que es quien realmente da el permiso para la reconstrucción del templo, hay dudas si fue en ese momento cuando el zoroastrismo se hace religión oficial o no, pero desde luego ya tenía un influjo muy, muy importante y desde luego el Avesta es uno de los principios claros, o sea, se debe respetar toda religión porque todo pueblo que tiene una religión es porque Dios, Ahura Mazda, en el zoroastrismo, Ahura Mazda se ha manifestado a ese pueblo en sus propios términos, con sus propios profetas y por lo tanto debe ser respetado porque han recibido una revelación y por lo tanto eso debe respetarse.
Entonces, claro, bajo los persas, el judaísmo del Segundo Templo floreció perfectamente, porque, primero, ambas partían de una religión monoteísta. Por tanto, ya ayuda y mucho. Las nociones de ángeles y demonios y también del Mesías la toman del mundo persa. Entonces, claro, ellos ya en Babilonia ya habían concebido la idea de un único Dios, ¿no? Porque hemos hablado de los judaítas que renunciaron a Yahvé, pero estaban los judaítas que no solo no renunciaron a Yahvé, sino que construyeron su propio monoteísmo. ¿Cómo explicar la aparente derrota de Yahvé ante Marduk? Pues afirmando que en realidad no había Marduk, que solo había Yahvé, y que lo que les había pasado no era una derrota de Yahvé, sino una derrota del pueblo ante Yahvé. Y que Yahvé había utilizado a un pueblo extranjero para castigar a su pueblo. Eso fue un salto teológico, vamos, sin precedentes en la historia de la religiosidad, porque lo más normal habría sido que todos se hubieran sumado al culto de Marduk, y sin embargo no. Hubo judaítas que dieron ese paso y clavaron claramente la bandera del monoteísmo. Pero ahí está, o sea, hay que esperar al libro del Deutero-Isaías para encontrar la primera declaración monoteísta de todo el Tanaj. En textos anteriores al exilio de Babilonia eso no está. De hecho, en los propios mandamientos se acepta la existencia de otros dioses. No adorarás a dioses delante de mí, ¿no? Entonces, eso es, o sea, claro que hay restos de politeísmo. ¿Qué ocurre? Que como en el siglo VI a.C. el monoteísmo se empieza a establecer y se aceptará plenamente por todos los judíos en el siglo III a.C., ya para el siglo IV a.C., desde luego, todos los habitantes de Yehud, de la provincia persa, ya eran monoteístas, todos ellos. Claro, cuando llega Alejandro Magno y llega su politeísmo, ahí ya los Yehudim, que de ahí serán los judíos, los habitantes de Yehud, los Yehudim, no están dispuestos a dar marcha atrás. Ya no quieren volver al politeísmo. Y entonces no aceptarán los postulados teológicos de los griegos, pero en cambio sí aceptarán, y mucho, su filosofía. Y entonces encontramos esos escritos de sabiduría que se escriben entre el siglo IV, siglo III, siglo II a.C., que están llenos de filosofía del mundo griego, helenístico. Y ahí aparecerá ese influjo del mundo griego. Pero ya será una cuestión más de la filosofía, no de la teología. Claro, que influyó mucho también en la construcción teológica, ética, moral, ¿cierto? Completamente. Algo que permíteme decirme como último punto es con respecto a la construcción mitológica, sobre todo asociada al poder, aunque no todas, ¿no? Por ejemplo, tomando como ejemplo el mundo judío, por ejemplo, el nacimiento virginal. En el caso, bueno, no dice si fue, no es virginal el caso de la concepción de la esposa de Abraham a los 90 o 100 años, ¿no? Sí, de Sara. Pero en el mundo griego y en el caso específico del nacimiento, no, en el caso del nacimiento de Jesús, no, sobre todo en el mundo griego, ¿no? En la cosmovisión de los griegos, o sea, están asociadas al poder, o sea, nacimiento virginal por influencia de un ser divino es para reforzar el poder, tiene que ver con el desarrollo del poder, ¿cierto? Para dar fuerza a los grupos de poder. Yo lo entiendo más o menos que está así, ¿no es cierto? Asociado al sí, poder. de hecho, basta con echar un vistazo a los personajes que no son dioses y que se considera que tienen un nacimiento milagroso, porque ahí en el caso de, por ejemplo, Dioniso, si se considera ese nacimiento milagroso o demás, pues sería difícil entender, o la propia Almena, que hay una unión sexual directa, pero, por ejemplo, el caso de Danae, ¿no? En el caso de Danae, que sí se puede hablar perfectamente de un nacimiento virginal, puesto que no hay mención de un encuentro sexual, y desde luego los griegos no se cortaban a la hora de hablar de encuentros sexuales de los dioses con los mortales, por lo tanto, si no se menciona, lo más probable es que no se conciba como tal, sino que está más cercano a lo que es lo que hemos visto en la India o incluso en el mundo semita. Pero claro, fijémonos quién es el fruto de esa unión del nacimiento virginal, es ni más ni menos que Perseo. Perseo es el padre fundador de la casa de Micenas.
Micenas. La segunda civilización más poderosa del mundo griego antiguo es la micénica. Después de la cretense, que por cierto Minos también era hijo de Zeus. O sea, claro, quiero decir, por supuesto que sí. O sea, las casas reales se fundamentan y se basan en que sus fundadores están vinculados de alguna manera con la divinidad. El propio Odiseo, Ulises, es nieto del dios Hermes. Entonces, siempre hay una vinculación divina. Bueno, en Roma es evidente, no solamente el caso de Rómulo y Remo, sino también cuando se escribe la Eneida, el propio Eneas es hijo del mortal Anquises y, un caso raro, una diosa, la diosa Venus, que en Grecia será Afrodita y que sí, será muy importante, muy relevante y tal, pero para Roma muchísimo más. La van a llamar Venus Generatrix o Mater Venus, porque es la madre de la patria, porque ha engendrado a Eneas. Es la madre de Eneas. Aparece ya en la propia Ilíada, evidentemente. O sea, la Eneida lo que hace es expandir la historia, ¿no? Realmente hoy lo llamaríamos un fanfiction, la Eneida, ¿no? Es alguien que coge un autor de un material que ya existe y amplía su universo y le da una importancia a Roma tal como fundar los pilares de su propia identidad. El momento en el que el pueblo romano dijo, oye, ¿y nosotros quiénes somos? Pues dice, esto, descendientes de Venus, de la diosa. Pues Micenas hacía exactamente lo mismo. ¿Quiénes somos? Descendientes de Perseo, hijo de Zeus, ni más ni menos. Y ya estaba. Así que sí, está muy vinculado con el poder, evidentemente. Así es. Bien, César. Parece que el tiempo nos ha ganado. Y hay algunas preguntas. Yo te pediría de repente, algunas voy a ponerlas en la pantalla. Sí puedes leerlas, ¿cierto? Vale, sí, creo que sí. De momento tengo aquí, pueden hacer sus preguntas por este medio, así que entiendo que van a aparecer ahí. Acá hay una pregunta. Sí, acá está. Te voy a poner solamente algunas, a los demás, bueno, ya se puede responder más adelante porque el vídeo va a estar en la página. Vale, Jessica. Sí, lo leo. Una manera de explicarnos la importancia de un ser especial que habitó la Tierra. Sí y no. Es que, claro, hay que ir caso por caso, porque, por ejemplo, Krishna es un dios como tal. Krishna no habita la Tierra. Krishna no existe físicamente, fácticamente, no fue una persona. En otros casos sí, hemos leído una leyenda, mejor dicho, porque llamarlo mito es excesivo, pero hemos visto una leyenda que hace a Platón hijo de Apolo. Una leyenda que recogen sus contemporáneos. Ahí claramente se considera que es una personalidad grande, importante y que se pretende revestir de esa dignidad, exactamente igual que pasa también con Jesús, ¿no? Con esos primeros cristianos. Entonces, dependiendo del caso, pero en la mayoría sí. O sea, la mayoría son figuras que efectivamente existieron y que se les da esa importancia que se lleva ya al mismo momento de su concepción y de su nacimiento. Es decir, se pretende hacer no que sean especiales en su vida adulta, ¿no? Por lo que enseñan, por lo que piensan, por lo que hacen, por lo que dicen, sino que ya desde el mismo momento de su concepción ya son especiales. Y entonces eso les viene dado. Porque claro, si hay una intervención del absoluto, es mucho mejor que una sola construcción personal. Porque cuando lo divino participa de lo humano, estamos hablando de un nivel de existencia mucho más rico y mucho más elevado que el simple discurso humano. Que esto nos puede parecer chocante porque en nuestra sociedad desde hace 200 años es todo lo contrario. O sea, es lo divino que se quede en lo privado, que se quede en los templos y que se quede en las iglesias, y lo que importa son los logros humanos. Y que una persona lo consiga todo, no, claro, los hombres hechos a sí mismos, ¿no? Esto que se habla siempre, ¿no? De grandes empresarios, grandes personas, dice, no, es que esto se ha hecho a sí mismo. Eso para una mente premoderna era absolutamente deleznable. O sea, ¿cómo que se ha hecho a sí mismo? Dice, aquí tiene que intervenir la divinidad de alguna manera. Porque si no interviene la divinidad, no merece la pena, porque es un producto humano, no divino. No hay una voluntad eterna detrás. Hay algo que solamente es pasajero y que puede ser correcto o incorrecto. Puede ser acertado o equivocado, porque es puramente humano. En cambio, si está respaldado por la voluntad divina, si interviene lo divino, entonces podemos empezar a hablar tranquilamente. Pero si solo es lo humano, dice, por favor, no sea usted soez. La idea de la trascendencia, ¿no? Claro, o sea, se tiene que vincular siempre con la trascendencia, porque si no, no tenía ningún valor. Claro.
Acá hay otra pregunta, me parece importante. Las otras están asociadas entre una a la otra, yo creo. Pero esta... Sí, el relato de Krishna anterior a los evangelios, bastante anterior. O sea, probablemente se acepta que, aunque aparece por primera vez en el Mahabharata, que es del siglo III antes de Cristo, probablemente bebe de fuentes anteriores. Seguramente no muy anteriores. O sea, nos podríamos remontar en todo caso al siglo V, probablemente antes de nuestra era, pero son especulaciones, porque todavía no hay testimonios escritos de esta historia anteriores al Mahabharata. Quizá en algún momento se descubran, pero aún así, siendo el Mahabharata la fuente más antigua de ese relato de Krishna, sigue siendo del siglo III antes de Cristo, y el evangelio más antiguo es del año 70, entre el 71 y el 75 de nuestra era, que es el de Marcos. Así que sí, le saca bastante tiempo. Acá hay otra pregunta que quiero mostrártela. Dice, también de Jessica. Una incómoda pregunta para el cristianismo. ¿Es Jesús de Nazaret un personaje histórico? Completamente, sin ninguna duda. De hecho, a día de hoy, ningún investigador serio te va a negar que Jesús es un personaje histórico. Otra cosa es el mitos, el relato del Christos, del Mesías, que eso es una construcción teológica, es una experiencia de las primeras comunidades cristianas que tuvieron esa experiencia de las apariciones de Jesús y, como ocurre en todas las religiones, el primer pilar es siempre esa experiencia, esa epifanía o teofanía, esa manifestación que es inefable, que no se puede poner en palabras. Entonces, en el caso concreto del cristianismo, esa epifanía se traduce en las apariciones de Jesús. Y entonces empiezan a considerar que Jesús ha resucitado y que de alguna manera, de forma espiritual, habita en esas comunidades. Y de repente hay profetas que cuando hablan dicen que es Jesús el que habla por su boca. Entonces, esa es la epifanía. ¿Cómo se explica eso? Con un relato. Hay que articular un relato para poner esto en palabras, porque tenemos que transmitirlo, pero no sabemos cómo explicarlo. Si uno acude a los escritos místicos, de todos los místicos que han existido a lo largo de toda la historia, todos ellos utilizan siempre metáforas de la vida cotidiana o real, porque dicen que es lo que más se acerca a aquello que han experimentado, pero que no pueden explicar. En el caso del cristianismo es exactamente lo mismo. O sea, el Jesús de Nazaret existió sin ninguna duda. Fue un rabino galileo del siglo I. Ahora bien, esa experiencia de los primeros cristianos, que luego ya cada uno se la puede explicar como desee, como prefiera o como él mismo la sienta también, que si realmente esta gente, pues la explicación ha habido de todo, que realmente lo vieron porque ocurrió así, y eso es lo que defiende el cristianismo, y hay otros que dicen que no, que era todo sugestión y que estaban así tal, y que creyeron ver no había y era todo cosa mental. Ahí da igual, ahí ya no entramos porque realmente a mí me resulta irrelevante, en el sentido de que no aporta nada a la historia en sí, porque hasta ahora hemos llegado. Entonces, que fuera verdad o que fuera mentira, les debe importar a quienes creen con todo el significado de la palabra y todo el sentido hermoso que tienen, es decir, aquellos que están comprometidos con ello, porque nunca nos olvidemos que credere en latín viene de cordo, que significa dar o entregar el corazón. Por tanto, aquellos que están comprometidos con eso, esa causa para ellos es una realidad absoluta. Y que venga cualquiera a decirle que no. Da igual. No importa, porque es una experiencia. Ese es el problema de convertir la religión en ideas, que una idea es muy fácil de rebatir, pero una experiencia de eso parte, y es una experiencia que inunda el ser por completo. Entonces, qué importante. Claro, entonces en historiografía y en estudios críticos de la religión se acepta sin duda que el Jesús de la historia es una cosa y el Cristo de la fe es otra. El cristianismo ha aunado, y muy bien hecho, porque de esa unión han salido absolutas maravillas. Pero si nos mantenemos en ese estricto orden de cosas, de lo que es la historia de las religiones, son figuras separadas. Pero nadie, insisto, nadie va a negar, ningún investigador serio, todavía hay mitistas, que uno pensaría que habrían desaparecido ya, pero no, todavía hay mitistas que dicen que Jesús no existió nunca. Todo apunta a que sí. No hay pruebas irrefutables, pero las que hay son suficientemente contundentes como para decir que sí. Claro, son datos históricos, ¿no? Inclusive de testimonios como
Sí, o sea, los testimonios son pocos, de la no vamos época, a ¿no? engañar, no hay una evidencia abrumadora, es verdad, pero porque seguramente en ese momento Jesús fue bastante irrelevante dentro de lo que cabe. Claro, pero por el estrato social al que pertenecía, ¿no? Sí, bueno, el estrato social al que pertenecía, el entorno geográfico en el que se movía, la capacidad de acción que tuvo para lo que fue su vida pública, porque claro, a Jesús no le empiezan a conocer a gran escala hasta la predicación paulina y de otros judíos helenísticos que empiezan a predicar a Jesús por el mundo mediterráneo. Pero vamos, en vida de Jesús, su vida como predicador debió cosechar éxito entre algunos galileos y poco más. O sea, no fue un fenómeno social increíble. O sea, la cosa vino después. Entonces, claro, se explica todo muy bien. Y es eso, hay pocas referencias, pero las pocas que hay son muy buenas. Entre ellas, la propia existencia del cristianismo. Es que el cristianismo es muy difícil de explicar el cristianismo sin la existencia de un personaje llamado Jesús de Nazaret. Así es, efectivamente. Acá hay algunos comentarios una última nota que además que me parece definitiva. La puesta en duda de la existencia de Jesús es algo del siglo XVIII. O sea, ni siquiera los contemporáneos de los primeros cristianos, los judíos y los paganos del siglo II de nuestra era, ninguno de ellos negaba en sus ataques al cristianismo la existencia de Jesús. Si se lo hubieran creado, si lo hubieran imaginado, hay otras muchas razones, pero esta es una muy buena. Si se lo hubieran imaginado y se lo hubieran creado, habría alguien que hubiera dicho, oiga, pero si este señor nunca existió, ¿qué me están ustedes contando de que ha resucitado? En cambio, no hay ninguna fuente que diga eso. Todos los critican por otras cosas, pero nunca por la existencia de Jesús. César, yo tengo una curiosidad, a pesar de que el tiempo es tremendamente, ya nos hemos pasado, vas a disculpar, pero no quiero quedarme con la duda. Nos hablas del siglo XVIII. Dame solamente un evento, una idea de esa época, cómo es que nació esto del cuestionamiento de la existencia histórica de Cristo. No quiero quitarte mucho tiempo, pero dime solamente un evento, un personaje. Te lo digo en una palabra, la Ilustración. Ya. Tema para seguir investigando. Claro, la Ilustración, el siglo de las luces. Gracias. O sea, los ilustrados buscaban la razón, pero no era solamente por la razón. O sea, la escolástica ya lo dejó muy claro, el siglo XII, siglo XIII, la razón puede dar hasta aquí. Pero luego hay algo más que no depende de la razón. Pero como se absolutiza la razón, pues si se entra ahí, si se entra solamente en el terreno del logos, pues ahí se pierde, porque la teología no tiene que ver con la ciencia ni con la razón, tiene que ver con la poesía y tiene que ver con el arte. Creo que cada evento cumplió su función en su momento, ¿no? Ahora, pues, con el sin duda, sin duda. Efectivamente, lo que fue, salió de ahí cosas muy buenas, cosas muy malas en unos campos y en otros, y ahora tenemos un desafío. Tenemos un desafío porque, claro, se está por un lado siendo más reduccionista, más fundamentalista, y por el otro lado se está abriendo más al diálogo interreligioso, a la comprensión hacia, como dice Javier Meloni, se camina hacia un tiempo de síntesis, ¿no? De esa confluencia que se da, de diálogo abierto, que cada religión sepa mantener su identidad y seguir siendo exclusiva, pero no excluyente, ¿no? Se van abriendo nuevas perspectivas de lo divino y eso es muy enriquecedor. Y eso hace, no te voy a decir 200 años, hace 50 años, hace 60 años era impensable. Y ahora se está abriendo eso mucho. Entonces, la propia tradición religiosa nos está polarizando ella misma, ¿no? Los más cerrados y fundamentalistas y los más abiertos y liberales, ¿no? Y cada vez se están distanciando más unos de otros. Entonces, bueno, es un reto, al final, es el reto de nuestro tiempo. Así es. Aquí hay un último comentario que te hacen. Dice Jessica, tremenda información. Muchas gracias al ponente por su incalculable aporte. Muchísimas gracias, César. Yo quiero agradecer también. Quiero agradecer tu generosidad en alcanzarnos. Yo creo que hemos superado primeramente el tiempo y también en la cantidad y la calidad de la información que nos alcanzas. Bueno, nuevamente, pues muchísimas gracias y el tiempo al final cuando se habla de te lo guardas para ti solo. Muy importante, César. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un tiempo muy, muy, muy productivo, muy enriquecedor.
Y todos los que lo oigan después también vean el vídeo, yo creo que sí, aporta muchísimo, te lo agradezco una y mil veces. Y bueno, vamos a tener ya comprometidos para más adelante muchos más eventos. ¿Ya? Pues sí, vamos, yo encantado, y daros también las gracias por abrirme vuestro espacio para hablar de estas cosas que realmente son importantes. Así que gracias de Muy corazón. Importantes. Y desearte unas felices fiestas navideñas, feliz fin de año, los mejores augurios para el próximo año. Que sea bueno en todos los aspectos. Gracias, Lo mismo César. para vosotras. Y asimismo, muchísimas gracias, de verdad. Asimismo a nuestra audiencia, deseándoles unas felices fiestas navideñas y un mejor año nuevo. Será hasta la próxima. Eso es. Nos vemos. Un abrazo a todos. Cuidaos mucho. Igualmente, César. Hasta pronto. Hasta pronto.